participar. Y ahorita que estábamos cantando, me da gusto verlos algunos de ustedes, porque estoy mirando que algunos de los que nunca cantan hoy cantaron. No sé, como que algo el Señor quiere. Amén. Uno de los que nunca aplauden hoy aplaudieron. Gloria al Señor. Amén. Gloria, gloria. Y eso es lo bueno de nuestro Dios, que siempre tiene algo nuevo. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, y es por su misericordia que estamos en pie. Amén. Yo quiero hablarles de un tema, algo un poco curioso, un poco raro. Y yo leí un libro hace un tiempo, hace ya muchos años atrás, y el puro título no me gustó. El puro título no me gustó, pero aún así lo leí. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y yo me quedé pensando en el título y dije, gracias, hermano. Y yo dije, ¿cómo que cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Es que a veces hay cosas que uno dice, bueno, Señor, ¿qué está pasando? Yo oro. Es más, yo hasta tengo fe, pero aún así no suceden las cosas. Yo hasta creo. Amén. Hasta les he hecho creer que sí creo. Todos creen que yo creo. Todos creen que tengo fe, pero no pasa. Y uno ora, uno ayuna, y uno busca el rostro del Señor, y la respuesta parece que no viene. Pero déjeme decirle algo, hermanos, con esto. Y si usted logra entender esto así fácil, nos podemos ir a casa bien temprano hoy. Amén. Y es que Dios está más interesado en sus planes de Él que en las circunstancias suyas o mía. Yo creo que no todos lo entendieron, así que nos vamos a tener que quedar otro rato. Dios está más interesado en llevar a cabo su plan, su propósito, que la circunstancia en la que usted está pasando. Amén. Él está llevándonos por un proceso día a día, nos está haciendo caminar, nos está haciendo dar vueltas, pero todo tiene un fin. Dios está persiguiendo un propósito. Amén. ¿Usted cree que Dios está esperando que su siervo José sea llevado a la cárcel y ser azotado como un loco? Porque es lo que dice la Biblia, que el loco está siendo llevado a las prisiones para ser azotado. ¿Usted cree que Dios está esperando que José, aquel jovencito que tiene temor de Él, que no se deja amedrentar, que no tiene miedo de contar los sueños y las visiones que Dios le ha dado? ¿Usted cree que Dios está esperando que José vaya a casa de un alto ministro de Egipto para ser tentado, para ser acosado? Lástima que en ese tiempo no existía la ley del acoso sexual, sino José demanda a la esposa de Potifar, pero por no existir esa ley lo llevaron a la cárcel. Amén. Pero Dios estaba persiguiendo algo. Dios quería algo con José, y era llevarlo y ponerlo como padre de Faraón, era llevarlo y ponerlo a un lugar de eminencia. Era ¿para qué? No era para glorificar a José, no era para decir, mire todo lo que he pasado y mire dónde yo estoy. No era para eso, era para salvar la vida de muchos. Amén. Había un propósito, y Dios no se preocupó por José. No estoy diciendo que no tuvo cuidado de José, estoy diciendo que no se preocupó por todo lo que José tenía que pasar. Mas sin embargo lo permitió que pasara, porque estaba Dios más interesado en el plan que tenía para con José que en las circunstancias que José estaba pasando. Ahora sí me está entendiendo. Porque a veces Dios no contesta nuestras peticiones, porque hay peticiones que por más que usted ore, hermano, déjeme decirle, y no quiero con esto quebrar su fe, al contrario, quiero aumentar su fe. Por más que usted ore, por más que usted ayune, por más que usted pida,
aún se va a llevar a cabo la voluntad de Dios. Aleluya, amén. Todavía se va a llevar a cabo la voluntad de Dios. Y quiero hablarle acerca de esos personajes o de esos agentes secretos que Dios a veces usa para atormentarnos, para incomodarnos, para desestabilizarnos. Aleluya. Quiero hablarles por unos minutos acerca de estos agentes secretos que Dios tiene. Dios tiene un servicio secreto por ahí que lo está usando para llevarlo a usted como persona, como hijo de Dios, como miembro, como iglesia, a nivel colectivo, a unos niveles superiores de fe, a unos niveles superiores de autoridad, a unos niveles superiores de gloria, a unos niveles superiores al que usted nunca se ha imaginado siquiera poder estar. Dios va a utilizar esos agentes secretos que Él tiene allí preparado para que por medio de la incomodidad, por medio de la tribulación, por medio del sufrimiento, podamos nosotros llegar a hacer lo que Dios quiere. Amén. Y llevar a cabo así el perfecto plan de Dios para nuestras vidas. Libro de Éxodo. Disculpen que está un poco molesto de salud. Libro de Éxodo capítulo 1. Libro de Éxodo capítulo 1. Aleluya. En el versículo 7. Esto ya pasó después de que José ya pasó todo lo que esta reseña que hemos visto, este recuento de la historia. José ya sufrió, José ya fue vendido por sus hermanos, ya fue aborrecido primeramente por ellos, fue echado en un pozo, fue vendido a unos amalecitas comerciantes de esclavos, ya fue llevado a la casa de Potifar. Ahora José ya está en un lugar mejor, ya el plan de Dios está tomando forma, ya José está casado, se casó nada más y nada menos que con la hija del pastor, pues de esa región, ¿no? Se casó con, ¿cómo se llamaba? Ustedes que ven las novelas de José, ¿cómo se llamaba? Askenaz, algo así. Bueno, un nombre así medio raro, pero era hija de Potifera, sacerdote de Egipto. No era cualquier persona. Se casó con alguien importante. Amén. Y aunque no vamos a exaltar mucho la posición de esta persona, pero en la cultura de Egipto era una persona importante. Amén. Era nada más y nada menos que la hija del sacerdote, del hombre encargado del pulso espiritual de la religión de aquellos días. Ahora José ya está casado, perdón, ahora José ya tiene hijos, ahora su familia, sus papás, sus hermanos ya están en Egipto, ya viven ahí en tierra de Gosén, ellos ya están ahí. Jacob, tramposo hasta la muerte, está ahora ya en Egipto. Y dice, cuando llegó a Egipto le preguntó, utilizando la vía de la imaginación, le dijo Faraón a José, a Jacob, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Te gustaría vivir en el palacio? ¿Te gustaría que te construya una ciudad para ti? Puesto que José, tu hijo, tiene todos los recursos a su disposición. No, dijo Jacob, a mí deme la tierra de Gosén, ahí nosotros somos de ganadería. Era el lugar más fructífero de toda la región, era el lugar de agricultura, era el lugar donde de donde se daba, amén, al 100 por 1, como se dice. Ahora ya están ellos ahí, y dice el versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Mire qué cosas, ¿no?
después de haber sido un hombre súper importante, el segundo de Faraón, el hombre más influyente sobre la nación, sobre el imperio de aquel entonces, porque Egipto era una potencia mundial. Ahora se levanta alguien que dice que ni siquiera sabe quién es él. Ese hombre que sufrió tanto para llevar a cabo el plan de Dios, ahora se levanta alguien que ni siquiera sabe quién es él. Y no solo eso, dice que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, dijo a su pueblo, al pueblo egipcio, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Por eso es muy importante, hermanos. Note esto, tome muy en cuenta esto. Por eso es muy importante que los hijos de Dios mantengamos nuestra relación con el Señor. Porque usted no sabe el día que Dios le va a poner una persona a su lado. Usted no sabe el día que usted se va a involucrar con alguien, ya sea en un negocio, ya sea en una amistad, ya sea en un trabajo, ya sea por necesidad, por cualquier cosa. Usted no sabe cuándo usted va a forjar una nueva relación y esa persona, ese personaje le va a tener a usted como su amigo, como su amiga, como su íntimo. Le va a tener a usted como una persona de respeto, de renombre. Pero va a llegar un día en que usted no sabe cuando esas mismas personas que hoy le están diciendo Hosana, mañana le van a decir crucifíquenlo. Ese es el mundo en el que vivimos, hermanos. Y es la importancia de nosotros estar pegados bajo la protección y la cobertura de Dios, porque se va a levantar alguien que no lo va a reconocer a usted. Por mucho que usted haga, por mucho que usted viva, por mucho que usted diga, no le va a reconocer, porque son personas que Dios pone a veces y usted no sabe. Dios está persiguiendo algo. Dice que entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitom y Ramesés. Pero o sea que va a haber situaciones en las que nos vamos a meter por voluntad propia o por ignorancia, y vamos a ser muchas veces oprimidos, y vamos a ser muchas veces por esa misma gente que hoy le dijeron eres bienvenido. Porque el ser humano es así, hermano. Los seres humanos somos así. Y si no, pregúntese usted en su juventud, esa persona por la que usted no dormía hoy es su peor pesadilla. Esa persona por la que usted se le iba el apetito hoy le hace vomitar. Así somos los seres humanos. Y dice que se levantó alguien que no conocía. ¿Será posible eso? Yo me pregunto de esta manera, y no, ¿será posible que algún día usted pueda olvidarse de alguien que le ha hecho tantos favores? Amén. Pero el ser humano somos así. El ser humano somos así. Dice que se levantó alguien que no conocía a José, no conocía al Dios de sus padres. ¿Y cuántos de nosotros nos ha tocado sufrir y batallar por cosas así? Diferentes situaciones, personas que un día usted les hizo un favor, personas que usted un día les brindó la mano, personas que inclusive usted les dio techo, cobija y alimento cuando no tenían, y después le pagaron con una traición. Le pagaron olvidándose de los favores que usted le había hecho. ¿Cuántas personas usted les ha dado un consejo?
a cuántas personas usted ha ayudado. Y por más que usted se ha esmerado por tratar de darle un buen testimonio, de dar un buen ejemplo, tanto para él como para, bueno, él qué importa, pero su familia, su vida espiritual, aún así le critican, aún así le señalan, aún así le perjudican, aún así hablan de usted. Y usted se pregunta, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo a esta persona le he ayudado? Yo no sé si me estoy explicando esta noche. Estoy tratando de ir paso a paso, poco a poco, porque Dios a veces permite estas cosas porque nos quiere llevar a un lugar más alto. Aleluya. Y dice que los castigaron y los oprimían y amargaron sus vidas. Dice esto, mire, amargaron las vidas de ellos, de los hijos de Israel, de la familia de José. Aquellos que entraron con alegría, aquellos que llegaron un día a tierra de Egipto con gozo, diciendo, bueno, gracias al Señor hemos sido salvados. Ahora esa misma nación se está volteando contra ellos y los está oprimiendo y los está amargando y les está dando castigo. Amén. Pero dice el verso 11 que entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribunos que los molestasen con sus cargas y edificaron 2 grandes ciudades de almacenamiento para el faraón. Y el verso 12 dice, pero, y esto es lo que me llama la atención de cómo funciona la economía de Dios, cómo funciona el plan de Dios, porque entre más usted sufre, entre más usted llora, entre más a usted le critican, entre más a usted lo persiguen, entre más a usted lo señalan, dice el Señor Jesucristo, levantando testimonios falsos contra usted, diciendo toda cosa de usted, mintiendo, dice que entre más y entre más y entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La importancia de estar siempre alineados con el plan de Dios. Entre más los oprimían, más crecí. Déjeme decirle algo con esto, hermanos, que cada vez que nos hallemos por diferentes pruebas, por diferentes tribulaciones, usted no sabe, dele gracias a Dios por ese agente secreto que Él está usando para incomodarlo, para molestarlo. ¿Cómo es esto, hermano? Me lo podría explicar un poco mejor. Porque en la comodidad donde se encontraba el pueblo de Israel, solamente habían sido 70 los que habían entrado en Egipto. Pero parece que en la comodidad ellos estaban olvidando el santo mandamiento de Dios. Parece que en la comodidad ellos estaban olvidándose un poco de su responsabilidad para con su Señor. Parece que en la comodidad se le estaba olvidando un poco de la consagración que debería de tener para con su Dios. Había muy poca asistencia al servicio, había muy poco apoyo al predicador, había muy poco apoyo a los planes y proyectos de la iglesia, había muy poco apoyo en la visión del pastor, había demasiada empatía en el pueblo del Señor, y Dios tuvo que usar a uno de esos agentes secretos y lo levantó de la nada, ya que Egipto sufría diferentes conquistas en aquellos tiempos. Pues este faraón no conocía a José y no sabía del Dios de sus padres, pero fue ese medio que Dios utilizó para que sus hijos se multiplicaran a tal grado de que los egipcios le tuvieran miedo. Así que, hermano, cuando el diablo lo empiece a atacar, usted sepa una cosa:
Número 1, Dios está persiguiendo un propósito a través de eso. Número 2, el diablo lo está atacando porque el diablo tiene miedo de usted. Porque Dios está buscando ese propósito. Dios está buscando elevarlo a un nivel de autoridad diferente. Y el diablo sabe que como hijo de Dios usted es un peligro para el Señor, para el diablo, perdón, para su reino. Y el Señor lo quiere usar todavía un poco más y lo quiere elevar a un nivel más alto. Pues por eso el diablo le tiene más miedo y lo va a atacar con más desesperación, lo va a atacar con más ímpetu. ¿Sabe por qué? Porque usted es una amenaza para él y para su reino. Y entre más lo oprime, usted más debe de crecer. Esa es una señal, hermanos, de que es tiempo de crecer cuando nos encontramos bajo opresión. Mientras haya tranquilidad, todo está bien. Mientras la iglesia esté así tranquila, todo está bien. Pero no vamos a ir para ningún lado. No estamos caminando para ningún lado. Estamos en un solo lugar. Sí, nos paseamos, es cierto. Sí, como que avanzamos, pero nomás estamos dando vueltas. Nomás estamos dando vueltas. Y el Señor no quiere que demos vueltas. Acuérdese de esto, hermanos, acuérdese de esto. A veces le ponía ejemplo de una persona común y corriente que usted ha ayudado, pero vamos a ponerlo en el plano más personal, un hermano de la iglesia. Los demás, pues al fin y cuentas son impíos, y cuando usted hace un favor, usted no espera recibir nada a cambio, amén. Solo unos pocos, los demás sí esperan. Así que ya sé a quién pedirle y a quién no. Pero cuando un hermano usted le hace un favor, cuando un hermano usted, amén, lo ayuda y usted está haciendo su guarda de él, y este hermano le paga a usted con crítica, le paga a usted con señalamiento, le paga a usted. Usted no tiene por qué enfadarse con su hermano. Usted no tiene por qué enfadarse con... De hecho, en la iglesia no debe de haber enemistades. Aleluya. Creo que le di al clavo. Creo que le di al clavo. En la iglesia no debe de haber enemistades. Usted tiene que saludar a su hermano con amor. Todos debemos de saludarnos con amor. Aleluya. Hoy no vengo muy filoso, hoy vengo sentimental. Aleluya. Hoy pueden quitarse el escudo con confianza. Amén. Amén. Y ese hermano le está haciendo a usted a veces de tropiezo. Usted no tiene por qué enfadarse con él, porque quizá es un agente que Dios está utilizando para que usted crezca. Usted no tiene que enfadarse cuando un hermano le llama la atención, cuando un hermano trata de ayudarlo, de aconsejarlo, cuando un hermano trata porque está tratando es de protegerlo, está tratando es de evitarle a usted una caída de algo más alto. Amén. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Cómo es esto que voy a soportar la crítica de mi hermano? ¿Podría explicarme un poco más cómo es esto de que es que usted no sabe de dónde yo vengo, usted no me conoce? A mí el que me la hace me la paga. Amén. Yo perdono, pero no olvido. Aleluya. ¿Alguien se sabe otro más filoso por ahí? Aleluya. Amén. Y cosas así que no deben ni siquiera mencionarse en la iglesia, porque somos un cuerpo, somos una familia. Aleluya. Usted ama a su familia, usted procura a su familia. De hecho, todo lo que hace lo hace por su familia. Bueno, nosotros somos una familia. Amén.
Somos una familia. He oído que hay algunas riñas entre vosotros. Eso dijo el apóstol Pablo, no se me quede mirando a mí. He sabido ahí por los de Cloé, no de la hermana Cloé, los de Cloé, dice Gálatas capítulo 1. Aleluya. No es mi culpa que usted no lea la Biblia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Le voy a decir, hermanos, hay un momento en que usted necesita más a un enemigo que a un amigo. Hay momentos en la vida que para crecer necesitamos más de alguien que nos esté estorbando a que alguien que nos esté apapachando. Yo no sé en qué nivel usted sienta que usted esté, y yo no estoy aquí para juzgarle. Yo no estoy aquí para decirle absolutamente nada. Es muy personal, su vida es muy privada. Yo no sé a qué nivel espiritual usted se encuentre. Pero como iglesia necesitamos un poco más de entrega para el Señor. Necesitamos entregarnos un poco más. Necesitamos consagrarnos un poco más al Señor. ¿Cómo es eso de que voy a necesitar más a un enemigo que a un amigo? Pedro, el amigo del Señor, aquel que siempre estaba ahí. A Pedro no le incomodaba importunar al maestro, porque eran amigos, porque eran amigos muy íntimos. Pero llegó un momento en que Pedro le estaba estorbando al maestro. Ese Pedro que estaba dispuesto a dar su vida por él, ese Pedro que fue capaz de mocharle la oreja al siervo del sumo sacerdote con tal de proteger a su maestro, a ese mismo Pedro el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres una piedra de tropiezo. A ese mismo Pedro. ¿Por qué entonces nosotros nos vamos a molestar cuando un hermano nuestro viene y nos hace algo? Nosotros tenemos que orar más bien por él, porque Dios está poniendo personas a nuestro lado, a nuestro alrededor, personas con las que usted, como decía al principio, ya sea por voluntad propia, por circunstancias de la vida, tiene que relacionarse con ellos, pero muchas veces no le van a reconocer, no van a saber ni quién es usted. Por eso nosotros tenemos que estar siempre de la mano de Dios, confiando y creyendo en Él, porque Él es el que se encarga, de poner las cosas en perspectiva. Y si hemos estado pasando por alguna circunstancia, téngalo por seguro que Dios está persiguiendo un propósito. Está Dios persiguiendo un plan. Dios tiene un plan trazado para la vida de cada uno de nosotros, y Él está interesado en ese plan más que en sus circunstancias. Le voy a poner el ejemplo de Abraham. ¿Usted cree que Dios no conocía a Abraham y a Sarai cuando ellos eran jóvenes? Y sobre todo en esa cultura de los beduinos de aquella época, cuando los matrimonios se arreglaban pero muy jovencitos, casi unos niños. ¿Usted cree que Dios no conocía a Abraham y a Sarai allá en su juventud, cuando ambos estaban en la fortaleza de su vida para poder producir un hijo? ¿Usted cree que Dios no los estaba mirando desde aquel entonces? Dios los estaba mirando. Dios ya los conocía. Como le dijo al profeta en cierta ocasión: desde el vientre de tu madre yo te miré y te escogí y te di por profeta. Desde allá, tu embrión, mis ojos los estaban mirando. Desde allá Dios ya le conocía a Abraham y a Sarai. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios dejó pasar el tiempo
hasta cuando Abraham ya estaba muy avanzado de edad y Sara también. Ya le había cesado la costumbre de las mujeres y Abraham también, la costumbre de los hombres. Ya le había cesado. Por eso Sara dijo: "Jijiji, volveré a tener deleite con este viejito". La viejita ella. ¿Sabe por qué Dios esperó hasta ese tiempo? Para llevarse Él toda la gloria. Porque su plan tiene que ser para su gloria. El plan de Dios es para gloria y honra de Él mismo. No es para gloria suya, hermano, es para gloria de Dios. Si usted está trabajando en la obra del Señor, no es para gloria suya, es para gloria del Señor. Si usted hace algo aquí en la iglesia, no es para gloria suya, es para gloria del Señor. Si usted se esfuerza en algún departamento, no es para gloria suya, es para gloria del Señor. Y Él se esperó hasta que Abraham y Sara estuvieran viejitos para llevar a cabo su plan. ¿Usted cree que Él no miró a Abraham y a Sara llorar tantas noches desesperados por un hijo? Solamente las que son madres pueden entender esto, la desesperación que causa el no poder tener un hijo. Solamente las mujeres pueden entender esto a cabalidad, a ciencia cierta, la desesperación que produce no poder ser madre. ¿Usted no cree que Dios miró a Sara desesperarse? ¿Usted no cree que Dios miró a Abraham desesperarse? Y cuando le dio la promesa, dijo Abraham: pues ahora es cuando, ya sabe usted lo que hizo. Pero Dios desea que mediante las circunstancias, mediante las diferentes situaciones, usted y yo nos mantengamos fieles. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y ese es el mensaje de esta noche, de que seamos fieles al Señor sin importar la circunstancia. No importa que se levante gente que no nos conozca. No importa que se levante gente que no saben quién es usted. Aleluya. Usted profiera bendición. Usted siempre bendiga a la gente. Usted siempre bendiga a las personas. Siempre bendígalos. A veces nos encontramos con personas que nomás de verlos caen mal. Bendígalos también. Aleluya. A veces nosotros somos un poquito insensibles al dolor ajeno. Tenemos que ser un poco más sensibles a eso. Al igual que usted, hay gente que tiene problemas. Al igual que usted, hay gente que está sufriendo. Al igual que usted, hay gente que está desesperada. Aleluya. Yo con esto quiero terminar. Dios va a usar lo que tenga que usar para llevar a cabo su plan. Y Él está más interesado en su plan que en la circunstancia que usted está pasando. Ahora, si su circunstancia está en medio, pues Dios la va a quitar. Pero si no, por más que usted ore, Dios es el que da y Dios es el que quita. Dios es el que abre y Dios es el que cierra. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. ¿Cree eso? Aleluya. ¿Sí me cree? ¿Sí crea la palabra? Aleluya. Así que, hermanos, el consejo de esta tarde es esto, hermanos. Mantengámonos fieles, no importa la circunstancia, no importa la situación. Dios le dijo a Abraham, con esto termino. Dios le dijo a Abraham: he aquí que tu descendencia bajará a Egipto y estarán allí por 400 años. ¿Sabe qué significan esos 400 años? Creo que ya se los dije una vez. Abraham ni hijo tenía todavía ni hijo tenía.
Y Dios ya le está diciendo tu descendencia. Dios ya está contando con una descendencia. Y le dice, va a estar de esclavo por 400 años. Dios está contando con la descendencia y ya está contando con el tiempo. ¿Sabe qué significan esos 400 años, hermanos? Que Dios sabe el día que usted entró en ese problema y Dios sabe el día que usted va a salir. No tiene por qué desesperarse. Sí, Señor, aleluya. Yo creo que no todos captaron esto. Yo creo que no todos lo agarraron. Dios sabe el día en que usted entró en ese problema y Dios sabe el día en que Él lo va a sacar de ese problema. Su responsabilidad y mi responsabilidad es mantenernos fiel a Él. Es mantenernos fiel a Él. Es mantenernos fiel a Él. Aleluya. Dios sabe lo que Él está haciendo. Y como le decía el otro día, a manera de chiste, usted cuando ore, te diga, Dios, tú que aprietas pero no ahorcas, suéltame que ya tengo un buen rato estando moradito. Aleluya. Tengo un buen rato morado, ya suéltame. Pero déjeme decirle, el plan de Dios se va a llevar a cabo. Amén. Dios quiere que nosotros nos mantengamos fieles hasta la muerte. Hasta la muerte necesitamos mantenernos fieles. Dios sabe cuando usted entró ese problema, Dios sabe cuando Él lo va a sacar. Y mi responsabilidad y su responsabilidad es mantenernos fieles al Señor en medio de la circunstancia, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del llanto, en medio de la desesperación. Tenemos que mantenernos fiel al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice Pablo el apóstol, el escritor del Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoseles a que se mantuviesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. El propósito y el plan de Dios es que usted entre al reino de Dios. Si va a ser por medio de tribulaciones, yo no sé. Ese es el plan de Dios. Si va a ser por medio de fuego, yo no sé. Como dice el apóstol Pedro, yo no sé, pero sí es el plan de Dios. ¿Amén? Nuestra responsabilidad es mantenernos fieles y firmes a Él. Siempre está el factor humano en medio. Dios le dijo a Abraham 400 años y 400 años se cumplieron. Ahora Dios diseña el plan, el ser humano es el que lo lleva a cabo. El ser humano es el que lo lleva a cabo. Aleluya. Y si a veces nos encontramos en medio de ese fuego cruzado, mantengamos firmes al Señor. Mantengámonos fieles. Pongámonos de pie todos en esta tarde. Aleluya. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y hoy es un buen día para arrepentirnos, para decirle, Señor, no he sido paciente a tu palabra, no he sido paciente, me he desesperado, he buscado hacer las cosas a mi manera. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que seamos fieles a Él. Les voy a invitar a que pasen aquí al altar, o si desea, ahí donde está, inclinar su rostro. En lo que los hermanos entonan una alabanza, nosotros vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, yo necesito más de ti. Yo necesito ser renovado, Señor. Yo necesito encontrar que tu plan, Señor, está siendo llevado a cabo en mi vida.
Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Anhelamos de ti, Señor. Gracias, gracias, gracias. Úngeme, Gracias, Señor. Gracias, Dios. úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, Señor. úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma